¿Quién fue realmente Adolf Dassler? ¿Un genio que revolucionó el deporte o el hombre que destruyó a su propia familia? Para el mundo, Adidas es sinónimo de éxito. 3 líneas, 3 símbolos de poder, pero detrás de ese logo se esconde una historia que pocos se atreven a contar. Una historia de ambición, de guerra, de secretos enterrados bajo la gloria. 2 hermanos, un mismo sueño y una traición que dividiría no solo una familia, sino toda una ciudad. Porque antes de que existiera Adidas, existía una alianza. Una alianza que parecía indestructible, pero todo cambió. Cuando el dinero empezó a importar más que la sangre, cuando el poder empezó a corromperlo todo, y cuando uno de ellos decidió que no podía seguir compartiendo el mismo trono. Desde ese momento, ya no eran hermanos, eran enemigos. Y lo peor, aún estaba por comenzar. Adolf Dassler no nació siendo un imperio, nació en un lugar pequeño, casi olvidado por el mundo. Un pueblo llamado Herzogenaurach, en Alemania. Un sitio tranquilo, demasiado tranquilo, pero dentro de esa calma se estaba gestando algo que cambiaría la historia del deporte para siempre. Adi era diferente. Mientras otros niños soñaban con escapar, él soñaba con crear. No buscaba fama, no buscaba riqueza, buscaba algo más peligroso: perfección. Desde muy joven, se obsesionó con una idea. ¿Cómo hacer que un atleta corra más rápido? ¿Cómo darle ventaja sin que nadie lo note? Esa obsesión lo llevó al taller de su padre. Un lugar humilde, lleno de herramientas desgastadas y sueños imposibles. Ahí comenzó todo. No había máquinas modernas, no había dinero, solo había ingenio y una determinación que rozaba la locura. Después de la guerra, Alemania estaba destruida, sin recursos, sin esperanza. Pero Adi vio algo que nadie más veía: una oportunidad. Con materiales reciclados de la guerra, paracaídas, cuero militar, restos abandonados, empezó a crear sus primeros zapatos. Zapatos que no eran normales. Eran diferentes. Eran más ligeros, más resistentes, más peligrosos para la competencia. Pero había un problema. Adi no sabía vender, no sabía negociar, no sabía moverse en el mundo real. Y ahí es donde entra la otra mitad de la historia. Su hermano, Rudolf Dassler. Si Adi era el cerebro, Rudolf era el fuego, extrovertido, ambicioso, carismático. Donde uno era silencio, el otro era ruido. Donde uno pensaba, el otro actuaba. Y juntos eran imparables. En 1924 decidieron unir fuerzas, no como simples hermanos, sino como socios. Así nació su primera empresa, el inicio de algo mucho más grande que ellos mismos. Un sueño compartido, una visión, una promesa. Pero lo que no sabían es que ese mismo sueño sería el inicio de su destrucción. Porque mientras el mundo empezaba a reconocer su talento, algo oscuro comenzaba a crecer entre ellos. Algo invisible, algo silencioso, pero inevitable. Y cuando finalmente explotara, no habría vuelta atrás. El mundo aún no conocía a Adidas, pero el nombre de los hermanos Dassler empezaba a moverse en silencio. En el pequeño pueblo de Herzogenaurach, algo estaba cambiando. El taller ya no era solo un lugar de trabajo, era un espacio donde la obsesión se transformaba en ventaja. Adolf Dassler no hacía zapatos como los demás, los estudiaba, los desarmaba en su mente, los volvía a construir con una precisión que nadie entendía. Cada par tenía un propósito, cada detalle, una intención. Cuando, mientras otros pensaban en vender más, él pensaba en hacer ganar. Pero ese talento, por sí solo, no podía conquistar el mundo. Y ahí es donde Rudolf Dassler se volvía indispensable. Porque donde Adi veía técnica, Rudolf veía oportunidad. Donde uno era silencio, el otro era presencia. Salía, hablaba, convencía. Entraba en conversaciones donde Adi nunca habría puesto un pie. Y poco a poco, abría puertas que parecían imposibles. Juntos, sin darse cuenta, estaban creando algo nuevo. No solo un producto, una influencia, una forma de dominar el deporte sin estar dentro del campo. Y entonces, llegó el momento que lo cambió todo.
Los ojos del mundo estaban puestos en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, un escenario diseñado para demostrar poder, para imponer una idea, para controlar una narrativa. Pero en medio de todo eso, Adolf Dassler tomó una decisión que nadie esperaba. Se acercó a un atleta. No era el favorito del régimen, no representaba lo que debía representar, pero era rápido, imparable. Jesse Owens. Adi no vio política, no vio peligro, solo vio potencial. Le ofreció sus zapatillas. Un gesto simple, pero cargado de consecuencias. Y cuando Owens comenzó a correr, todo cambió. Una victoria, luego otra, y otra más. 4 medallas de oro. El estadio quedó en silencio. El mundo también. Porque no solo había ganado un atleta, había ganado algo más. Una idea. Y en los pies de ese atleta estaban los zapatos de los Dassler. En ese instante, su nombre cruzó fronteras. Dejó de pertenecer a un pequeño pueblo y empezó a pertenecer al mundo. Pero el éxito nunca llega solo, siempre trae algo detrás. Y en Alemania, ese algo ya estaba creciendo. Adolf Hitler había tomado el control. El país cambiaba, las reglas cambiaban, y los hermanos también tuvieron que adaptarse. Se unieron al sistema, quizá por ambición, quizá por miedo, quizá porque no había otra opción. Pero lo hicieron, y con ello llegaron beneficios, más recursos, más oportunidades, más crecimiento. La empresa avanzaba, pero cada paso hacia adelante dejaba una sombra más larga detrás, porque el éxito que estaban construyendo no era completamente limpio. Había decisiones que no se decían en voz alta. Había cosas que se hacían y luego se olvidaban, o al menos eso intentaban. Y mientras el mundo veía crecimiento, dentro de la familia, algo empezaba a romperse. Al principio era casi imperceptible, pequeñas diferencias, comentarios que no terminaban de encajar, silencios que duraban demasiado. Rudolf Dassler empezó a sentir que no era suficiente, que su papel no estaba siendo reconocido. Quería más control, más voz, más poder. Pero al mismo tiempo, Adolf Dassler se alejaba, se encerraba en su mundo, en sus ideas, en su obsesión por la perfección. Ya no hablaban como antes, ya no pensaban como uno solo. 2 visiones empezaban a chocar. Y cuando 2 fuerzas crecen en direcciones opuestas, no se equilibran. Colisionan. Lo que antes era una alianza, empezaba a sentirse como una competencia silenciosa, una tensión que nadie nombraba, pero que todos podían percibir. Y en medio de todo eso, una pregunta comenzó a tomar forma. Lenta, peligrosa, inevitable. ¿Quién era realmente el responsable del éxito? ¿El hombre que lo creaba o el que lo convertía en un imperio? Esa pregunta no necesitó respuesta inmediata, porque el tiempo se encargaría de convertirla en algo mucho más destructivo. Una rivalidad, una herida, una guerra. Y cuando finalmente estallara, no quedaría nada intacto, ni la empresa, ni la familia, ni el pasado. Y lo peor, aún estaba por suceder. El éxito había crecido, la marca había cruzado fronteras. El nombre de los Dassler ya no era un secreto. Pero dentro, todo estaba a punto de romperse. La guerra no solo estaba afuera, también estaba en casa. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Alemania cambió para siempre. Y con ella, la fábrica dejó de ser solo una fábrica. El negocio dejó de ser solo negocio. Todo empezó a mezclarse con política, con decisiones forzadas, con lealtades que nadie podía rechazar sin pagar un precio. Rudolf Dassler fue llamado a filas. Se fue al frente. Adolf Dassler se quedó. Y ese simple hecho cambió todo. Porque en tiempos de guerra, las ausencias pesan más que las palabras. Rudolf empezó a sospechar, a pensar que su propio hermano lo había empujado hacia ese destino, que lo había apartado, que había aprovechado su ausencia para tomar el control total. ¿Era verdad? Nadie lo sabía con certeza, pero en ese momento la verdad ya no importaba. Lo único que importaba era lo que él creía, y lo que creía lo estaba consumiendo. Cuando regresó, ya no era el mismo.
y tampoco lo era su hermano. Las miradas ya no eran de confianza, eran de duda. Las conversaciones ya no fluían, se rompían. Las decisiones ya no se compartían, se imponían. Lo que antes era una sociedad se había convertido en un campo de batalla silencioso. Y entonces ocurrió algo que terminó de destruir cualquier posibilidad de reconciliación. Un malentendido, una frase, un momento que parecía insignificante, pero que lo cambió todo. Durante un bombardeo, ambos estaban refugiados con sus familias. El miedo llenaba el aire. El sonido de las explosiones lo cubría todo. Y en medio de ese caos, Adolf Dassler dijo algo que tal vez no iba dirigido a su hermano, algo que quizá hablaba de los aviones en el cielo. Pero Rudolf Dassler lo interpretó de otra forma, como una traición, como una confirmación de todo lo que ya sospechaba. Desde ese instante, no hubo vuelta atrás. La desconfianza se convirtió en odio, y el odio en decisión, separarse, dividirlo todo, romper no solo el negocio, sino también la sangre. La empresa original desapareció, y de sus cenizas nacieron dos fuerzas opuestas. Por un lado, Adidas. Por el otro, Puma. Dos marcas, dos visiones, dos hermanos, convertidos en enemigos. Pero esto no fue solo una separación empresarial, fue una guerra. Una guerra que se trasladó a todo el pueblo de Herzogenaurach. Las familias se dividieron. Los trabajadores eligieron bandos, incluso los bares. Tenían lealtades. Había lugares donde no podías entrar, dependiendo de qué zapatos llevabas. La gente miraba primero tus pies y luego tu rostro. Así de profundo había llegado el conflicto. Y mientras ambos imperios crecían, también lo hacía la rivalidad. Adolf Dassler siguió enfocado en la innovación, en el producto, en la perfección. Rudolf Dassler, en cambio, se volvió más agresivo, más estratégico, más obsesionado con vencer. Ya no se trataba solo de ganar mercado, se trataba de derrotar al otro, de demostrar quién era el verdadero creador del éxito, de probar quién era el mejor. Pero en esa lucha, ambos perdieron algo que nunca podrían recuperar: su relación, su historia compartida, su familia. Porque hay guerras que se ganan, pero que dejan un vacío imposible de llenar. Y esta era una de ellas. Lo más irónico es que mientras el mundo veía dos grandes marcas compitiendo, nadie imaginaba que detrás de esa rivalidad había una herida que nunca sanó y que seguiría creciendo con cada victoria y con cada derrota. Porque a veces el enemigo más grande no está afuera, está en tu propia sangre. La ruptura ya era irreversible. Dos hermanos, dos caminos y un solo objetivo: dominar el mundo del deporte. Desde ese momento, Adidas dejó de ser solo una marca. Se convirtió en una misión personal. Para Adolf Dassler, ya no se trataba únicamente de crear el mejor calzado. Ahora se trataba de demostrar que él era el verdadero origen de todo. Pero la competencia no estaba en cualquier lugar, estaba justo enfrente. Puma, liderada por Rudolf Dassler, crecía con la misma intensidad, pero con una energía distinta, más agresiva, más directa, más obsesionada con ganar. Y así comenzó una de las guerras empresariales más intensas de la historia. No era solo publicidad, no eran solo productos, era estrategia pura, era inteligencia contra ambición. Mientras Puma buscaba visibilidad rápida, Adidas construía algo más profundo: confianza. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo otra vez. El mundo miraba a Copa Mundial de la FIFA 1954, una final imposible. Selección de Alemania Occidental contra selección de Hungría. Hungría era invencible. Nadie apostaba por Alemania. Nadie, excepto Adi, porque él tenía algo que los demás no tenían: una idea, un detalle, un arma invisible. Las botas con tacos intercambiables. Mientras el campo se volvía pesado por la lluvia, los jugadores alemanes podían adaptarse, cambiar, ajustar, resistir, correr, donde otros se quedaban atrás. Y cuando el partido terminó, el mundo no solo vio una victoria, vio un milagro.
el llamado milagro de Berna. Pero detrás de ese milagro había una estrategia, había visión, había innovación y sobre todo, había una marca, Adidas. Ese momento no solo impulsó la empresa, la redefinió, dejó de ser un fabricante y se convirtió en sinónimo de rendimiento. En la mente de millones, una idea empezó a instalarse. Si quieres ganar, necesitas Adidas. Y así, poco a poco, sin hacer ruido, entró en los vestuarios, en las pistas, en los estadios. Se volvió parte del atleta, parte de la victoria. Mientras tanto, Puma no se quedaba atrás. Respondía, atacaba, firmaba atletas. La rivalidad no disminuía, se intensificaba. Cada contrato era una batalla, cada evento, una oportunidad de vencer al otro. Pero había una diferencia clave. Adi pensaba a largo plazo. No solo quería vender, quería quedarse. Quería construir algo que sobreviviera incluso cuando él ya no estuviera. Y por eso, su enfoque era diferente. Invertía en relaciones, en tecnología, en detalles que otros ignoraban. Mientras el mundo veía competencia, él construía legado. Pero ese crecimiento también tenía un costo. Porque cuanto más grande se volvía el imperio, más se alejaba de su origen, más presión, más decisiones difíciles, más riesgos. Y dentro, aunque ya no estaban juntos, la sombra de su hermano seguía presente. Siempre. Cada éxito tenía un eco, cada logro, una comparación. Porque en el fondo, esta nunca fue solo una historia de negocios. Fue una historia de orgullo, de identidad, de demostrar quién tenía razón. Y eso nunca desapareció, ni siquiera cuando Adidas ya estaba en la cima. Porque cuando alcanzas la cima, solo hay una dirección posible, hacia abajo, y lo que viene después no siempre es victoria, a veces es caída. El imperio ya estaba en la cima. Adidas no solo dominaba, definía el juego. Pero hay algo que nadie dice cuando se habla del éxito. Cuanto más alto subes, más oscuro se vuelve todo alrededor. Adolf Dassler había conseguido lo que pocos logran en una vida. Había cambiado el deporte. Había creado una marca que el mundo respetaba. Pero el precio empezaba a mostrarse. Porque mantener un imperio es más difícil que construirlo. Las decisiones ya no eran simples. Ya no se trataba de diseñar un mejor zapato. Ahora se trataba de liderar, de delegar, de confiar. Y ese nunca fue su punto fuerte. Adi era un creador, un perfeccionista, no un administrador. Mientras la empresa crecía, él seguía atrapado en los detalles, en la obsesión, en el control. Y poco a poco, eso empezó a pasar factura. Las estructuras internas se volvían más complejas, las decisiones más lentas, las tensiones más visibles. Y aunque desde afuera todo parecía perfecto, por dentro, algo empezaba a fallar. La competencia tampoco desapareció. Puma seguía ahí, siempre cerca, siempre presionando. Y no solo ellos. Nuevos jugadores empezaban a aparecer. Nuevas ideas, nuevas formas de entender el deporte y el negocio. El mundo cambiaba, más rápido que antes. Y por primera vez, Adidas no estaba completamente adelante. Pero el golpe más fuerte no vino del mercado, vino del tiempo. En 1978, Adolf Dassler murió, y con él desapareció el alma original de la marca. Porque aunque el nombre seguía, la esencia ya no era la misma. Lo que quedó fue un imperio sin su creador. Y eso es más peligroso de lo que parece. La familia tomó el control, pero no tenía la misma visión. No tenía la misma obsesión. No tenía el mismo equilibrio entre pasión y precisión. Las decisiones empezaron a cambiar. Más políticas, más internas, más alejadas del producto. Y lentamente, la marca comenzó a perder fuerza. No de forma inmediata, no de forma evidente, pero sí constante. Como una grieta que crece en silencio. Mientras tanto, el mundo avanzaba. Nuevas marcas entendían algo que Adidas no había visto venir a tiempo, que el deporte ya no era solo rendimiento. Era cultura, era identidad, era estilo de vida. Y en ese nuevo juego, Adidas ya no tenía el mismo control.
La empresa que una vez había marcado el camino, ahora tenía que adaptarse, reaccionar, recuperarse. Pero recuperar algo siempre es más difícil que crearlo. Y, en medio de esa transición, la gran pregunta volvió a aparecer, silenciosa, incómoda. ¿Podía el imperio sobrevivir sin su creador? ¿O todo lo que había construido estaba destinado a desmoronarse con el tiempo? Porque la historia ha demostrado algo una y otra vez. No todas las leyendas sobreviven a su propia grandeza. Y lo que venía después no era estabilidad. Era una prueba, la más difícil de todas. Sobrevivir. Después de la muerte de Adolf Dassler, el silencio no fue inmediato. Adidas seguía siendo grande, seguía siendo respetada, pero algo había cambiado. Algo invisible, pero fundamental. Ya no había una visión clara, no había una dirección firme. Lo que antes era instinto, ahora se convertía en duda. Durante los años 80, el mundo del deporte dejó de ser solo competencia. Se transformó en espectáculo, en cultura, en identidad. Y mientras el mundo cambiaba, Adidas tardó en reaccionar. Demasiado. Las decisiones se volvían lentas, las estrategias conservadoras. La marca que antes lideraba, ahora perseguía. Y en ese espacio, alguien más entró con fuerza. Nike. Más agresiva, más moderna, más conectada con una nueva generación. No solo vendía productos, vendía sueños, vendía actitud, vendía una forma de ver el mundo. Y poco a poco, empezó a robar terreno. Atletas, mercado, relevancia. Adidas lo veía, pero no reaccionaba a tiempo. El imperio comenzaba a tambalearse, las ventas caían, la identidad se diluía, el liderazgo desaparecía, y por primera vez, la gran pregunta dejó de ser silenciosa, se volvió real. ¿Podía desaparecer Adidas? La respuesta parecía acercarse peligrosamente a un sí, pero entonces, cuando todo parecía perdido, llegó un giro inesperado. A finales de los años 80 y principios de los 90, la empresa dejó de ser controlada por la familia. Un cambio radical, un movimiento arriesgado, pero necesario. Nuevos líderes entraron, nuevas ideas, nueva mentalidad, y con ello, una nueva oportunidad. Entre ellos, una figura clave comenzó a marcar el camino. Robert Louis Dreyfus. No era diseñador, no era atleta, era estratega. Y entendía algo que Adidas había olvidado. El mundo ya no era el mismo. Había que reconstruir, pero sin perder la esencia. Recuperar la credibilidad, reinventar la marca, volver a conectar. Y así, comenzó la transformación. Adidas dejó de mirar solo el rendimiento y empezó a mirar la cultura, la música, la calle, la identidad. Se acercó a nuevas audiencias, a nuevas generaciones, y poco a poco, el nombre volvió a sonar, no como un recuerdo, sino como una presencia. El regreso no fue inmediato, no fue fácil, pero fue real, porque esta vez no se trataba solo de competir, se trataba de sobrevivir. Y en ese proceso, Adidas entendió algo que cambiaría todo para siempre. No basta con ser el mejor en el pasado, hay que demostrarlo, una y otra vez. Y cuando finalmente volvió a levantarse, ya no era la misma empresa. Era más fuerte, más consciente, más peligrosa, porque había conocido la caída. Y las marcas que sobreviven a su propia caída no solo regresan, se transforman. Pero incluso así, la historia aún no terminaba, porque el verdadero legado no se mide solo por sobrevivir, se mide por lo que dejas cuando todo ha pasado. Y eso aún estaba por escribirse. Sobrevivir ya no era suficiente. Después de caer y levantarse, Adidas entendió que su verdadera batalla no era contra Nike, ni siquiera contra Puma, era contra el tiempo. Porque las marcas no mueren cuando pierden ventas, mueren cuando dejan de importar. Y Adidas se negó a desaparecer. Poco a poco, empezó a reconstruir algo más poderoso que el éxito. Significado. Ya no se trataba solo de atletas, se trataba de personas, de identidad, de expresión, de pertenecer a algo. Las tres franjas dejaron de ser solo un símbolo deportivo,
Se convirtieron en cultura, en las calles, en la música, en la moda. Desde estadios hasta escenarios, la marca empezó a vivir en lugares donde antes no existía. Y entonces ocurrió algo que cambió las reglas otra vez. El deporte y el estilo se fusionaron. Adidas no solo vestía campeones, vestía generaciones enteras, colaboraciones, movimientos culturales, influencias globales. La marca dejó de seguir tendencias y comenzó a crearlas. Pero el legado no se construye solo con éxito, también se construye con contradicciones. Porque mientras crecía su influencia, también crecían las críticas. Producción global, condiciones laborales, impacto ambiental, preguntas incómodas que ninguna gran empresa puede evitar. Y Adidas no fue la excepción. Tuvo que enfrentar la presión, adaptarse, responder, cambiar procesos, replantear su impacto. Porque en el mundo moderno, el legado no solo se mide por lo que creas, sino por cómo lo creas. Y aún así, a pesar de todo, el nombre se mantuvo, fuerte, reconocible, presente, desde los Juegos Olímpicos hasta la cultura urbana, desde leyendas del deporte hasta nuevas generaciones. El espíritu de Adolf Dassler, de alguna forma, nunca desapareció. Seguía ahí, en cada innovación, en cada intento de mejorar, en cada paso hacia adelante. Porque, al final, Adidas nunca fue solo una empresa, fue una idea. La idea de que un detalle puede cambiarlo todo. La idea de que la obsesión puede convertirse en grandeza. La idea de que incluso después de caer, puedes volver, más fuerte, más inteligente, más consciente. Y eso es lo que convierte a una marca en leyenda, un ídolo, una advertencia, una historia que nunca deja de evolucionar. Pero ahora, la pregunta ya no es ¿qué fue Adidas? La pregunta es otra, más directa, más personal. En un mundo donde todo cambia tan rápido, ¿seguirá siendo un símbolo eterno o solo un recuerdo de lo que alguna vez dominó el juego? La historia de Adidas no es solo una historia de éxito, es una historia de obsesión, de ambición, de decisiones que cambiaron destinos. Adolf Dassler no creó simplemente zapatillas, creó ventaja, creó identidad, creó una forma de ganar, incluso antes de empezar a competir. Pero la fama no llega sola. Trae poder, trae conflictos, trae consecuencias. Lo que comenzó en un pequeño taller en Herzogenaurach terminó convirtiéndose en una batalla global. Una batalla que dividió a una familia, que creó a Puma y que redefinió para siempre la industria del deporte. Porque al final, no fue solo una historia de hermanos, fue una historia de orgullo, de querer demostrar quién tenía razón, de construir algo tan grande que ni siquiera ellos mismos pudieron controlarlo. La gloria le dio todo a Adidas y también le quitó mucho. Le dio reconocimiento, le dio dominio, le dio un lugar en la historia. Pero también le costó relaciones, le costó estabilidad, le costó su propia esencia en ciertos momentos. Y aún así, sobrevivió, cayó, se levantó, se transformó. Porque hay marcas que venden productos y hay marcas que cambian el mundo. Adidas hizo ambas cosas, pero quizás la lección más importante no está en su éxito, está en su historia, en todo lo que ocurrió detrás, en todo lo que casi la destruye, porque la gloria puede brillar, pero también puede consumir, puede elevarte o puede romperte. Y Adidas vivió ambas caras. Ahora, la historia está frente a ti, no como un simple relato, sino como una advertencia, como una inspiración, como una pregunta abierta. Porque al final, las leyendas no se definen solo por lo que logran, sino por lo que dejan atrás. ¿Tú qué opinas? ¿Adidas seguirá siendo un mito eterno o el tiempo terminará por superarlo?